carlismo es un movimiento político tradicionalista y legitimista de carácter antiliberal y contrarrevolucionario, surgido en España en el siglo XIX. Este pretende el establecimiento de una rama alternativa de la dinastía de los Borbones en el trono español, y que en sus orígenes propugnaba no solo la vuelta al antiguo régimen, sino también una política de cristiandad. Para hablar del carlismo, debemos entender las razones por las cuales surgió este movimiento. Las reformas y la suavización del antiguo régimen extendieron la idea entre los absolutistas de que el rey estaba en manos de los liberales. El propio hermano del rey, Carlos María Isidro, estaba en esta línea, y en torno a él empezaron a organizarse los más radicales. Fruto de este clima fueron las sucesivas insurrecciones. La más importante tuvo lugar en Cataluña, en el verano de 1827, la llamada Guerra de los Agraviados. Tras la muerte de la tercera esposa de Fernando VII, llamada María Josefa Amalia de Sajonia, ésta anunció en septiembre de 1829 que se disponía a casarse por cuarta vez con la princesa napolitana María Cristina de Borbón, la cual era sobrina de Fernando y era 22 años más joven. En mayo de 1830 se anunciaba el embarazo de la reina. Curiosamente, un mes antes había publicado la pragmática sanción de 1789, que derogaba la ley sálica, lo cual permitía reinar a las mujeres, y en octubre de 1830 nace la futura Isabel II. Este acontecimiento radicalizó a la facción carlista y fue una de las razones culpables de las guerras carlistas. La primera guerra carlista fue una guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840, entre los carlistas, partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista, y los isabelinos, defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón, cuyo gobierno fue originalmente absolutista moderado y acabó convirtiéndose en liberal para obtener el apoyo popular. El conflicto lo planteó Carlos María de Isidro por la conocida cuestión sucesoria, ya que había sido el heredero al trono durante el reinado de su hermano Fernando VII debido a la carencia de descendencia. Sin embargo, Fernando tuvo una hija, Isabel, por lo que se restableció el derecho sucesorio tradicional castellano, según el cual podían acceder al trono las hijas del rey difunto en caso de morir sin descendencia varonil. No obstante, Carlos María de Isidro no reconocía a Isabel como princesa de Asturias, y, con la muerte de Fernando el 29 de septiembre de 1833, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, y Carlos, en el Manifiesto de Abrantes, mantuvo sus derechos dinásticos llevando al país a la que sería la primera guerra carlista. El campo y las pequeñas ciudades del País Vasco y Navarra apoyaron al pretendiente. Muchos autores han especulado con la posibilidad de que la causa carlista en el País Vasco y Navarra fuese fundamentalmente foralista. En Aragón y Cataluña se vio como una oportunidad de recuperar sus derechos forales, perdidos tras la Guerra de Sucesión Española mediante los decretos de Nueva Planta. La jerarquía eclesiástica se mantuvo ambigua, aunque una parte importante del clero se unió a los carlistas. En el otro bando, los liberales y moderados se unieron para apoyar a María Cristina y a su hija. Controlaban las principales instituciones del Estado, la mayoría del ejército y todas las ciudades importantes. Estos recibieron apoyo del Reino Unido, Portugal y Francia en forma de créditos para el tesoro y fuerzas militares. Los británicos enviaron la Legión Auxiliar Británica, cuerpo de voluntarios al mando del general George Lacy Evans, en tanto que la Royal Navy realizaba funciones de bloqueo. Los portugueses enviaron una división auxiliar bajo el mando del barón das Antas, y los franceses la Legión Extranjera Francesa, además de colaborar en el control de la frontera y de las costas españolas. Tras la muerte de Fernando VII, el pretendiente Carlos María de Isidro nombró a Joaquín Abarca como ministro universal e hizo un llamamiento al ejército para que se sumara a su causa. En el ámbito internacional, tan solo el rey Miguel I de Portugal lo reconoció, lo que llevó a la ruptura diplomática entre España y Portugal. En los primeros días de octubre se sucedieron las insurrecciones en varios puntos de España sin apoyo del ejército.
Así, el general Ladrón de Cegama y el coronel Tomás de Zumalacárregui huyeron para pronunciarse sin arrastrar consigo fuerza alguna de las guarniciones de las plazas en las que se encontraban. La guerra se considera como comenzada cuando el general Ladrón de Cegama proclamó rey al infante don Carlos con el nombre de Carlos V, el 6 de octubre de 1833, en Tricio, La Rioja, apoderándose así con los voluntarios sublevados de Logroño y pasando a Navarra a unirse con los sublevados de esta provincia. La unión de estos en Navarra fue el embrión de las tropas de las que se hizo cargo Tomás de Zumalacárregui y que hicieron posible que la guerra durase 7 años. Las fuerzas carlistas del norte quedaron a cargo de Zumalacárregui, que organizó un ejército carlista en Navarra al que se unieron los carlistas vascos. Reprodujo la táctica guerrillera que conocía desde la Guerra de la Independencia. El 7 de diciembre de 1833, las diputaciones de Vizcaya y de Álava le nombraron jefe de las tropas provinciales. No dudó en mostrarse cruel en la represión de los liberales ni en emplear el terror para mantener el control. Durante 1834 se sucedieron las victorias carlistas en acciones como el asalto a un convoy de armas entre Logroño y Cenicero y las acciones de alegría de Álava y Venta de Echevarri. Pero para los carlistas el año acabó con una derrota en la batalla de Mendaza y la prudente retirada de la batalla de Arquijas. Con la acción de Artanza contra Jerónimo Valdés, Zumalacárregui deshizo a la tropa cristina que se vio obligada a desmantelar todas las estratégicas guarniciones, quedando como únicas las de las capitales de las provincias vascóngadas, Pamplona y algunos puertos de la costa. El ejército cristino se retiró a la orilla sur del Ebro. El pretendiente le ordenó tomar Bilbao, a pesar de la opinión contraria de Zumalacárregui, que hubiera preferido atacar Vitoria y desde allí abrirse camino hacia Madrid. La operación comenzó con éxito, pero Zumalacárregui fue herido cuando observaba las operaciones y falleció el 24 de junio de 1835. El fracaso ante Bilbao en octubre de 1836 provocó el nombramiento de Sebastián Gabriel de Borbón como general de los carlistas, que en marzo de 1837 venció a las tropas liberales en la batalla de Oriamendi. Mientras tanto, los sectores carlistas más radicales tenían el control político. Juan Antonio Guergué se hizo con el mando del ejército hasta junio de 1838. Tras la batalla de Peñacerrada, Guergué fue sustituido por Rafael Maroto, quien reorganizó el ejército y mandó fusilar en febrero de 1839 a Guergué y a otros militares. Maroto negoció con el gobierno de Isabel II y el 29 de agosto de 1839 Espartero y representantes de Maroto firman el Convenio de Oñate, que puso fin a la guerra en el norte de España. El 14 de septiembre de 1839, el pretendiente carlista y sus tropas que le permanecían fieles cruzaron la frontera francesa y la guerra terminó en el frente norte. El 13 de noviembre del 33, los carlistas obtienen la victoria de Morella. Carlos Victoria saca a las tropas de la ciudad con una treta y cierra las puertas. Junto con el barón de Herbés y Carnicer se suman al bando carlista. Pese a esto, las tropas gubernamentales mandan hacia Morella una columna dirigida por Oré. Los carlistas, ante esta amenaza, huyen de Morella en diciembre. Después, el barón de Herbés y otros líderes carlistas son apresados y fusilados el 27 de diciembre. Pese a esto, la llama de la rebelión se había encendido en las tierras del Maestrazgo y del Ebro, puesto que otros líderes como Carnicer, Quílez y Cabrera continuaron luchando. Tras el fusilamiento de Carnicer, tomó el mando Ramón Cabrera, quien no tenía fuerzas suficientes para obtener una victoria decisiva sobre los liberales, de forma que, en 1836, Evaristo de San Miguel conquistaba para los isabelinos Cantavieja. En el 37, Cabrera consigue reconquistar el territorio perdido y en enero del siguiente año conquista Morella, a la que convierte en capital de su administración, extendiendo su territorio por Aragón, norte de Valencia y el sur de Cataluña. Sin embargo, el fin de la guerra en el norte hizo que Espartero llegara a Zaragoza al frente con miles de hombres y estableciera su cuartel general en Mas de las Matas. Cabrera consigue mantener la resistencia hasta el 30 de mayo.
En Cataluña, las numerosas partidas actuaban sin coordinación. El mando del pretendiente envió un contingente de fuerzas del territorio carlista vasco-navarro bajo el mando de Juan Antonio para organizar el frente en Cataluña. Consiguió agrupar una numerosa fuerza, intentando tomar Olot, pero fracasando en el intento. Seguidamente, Guergué organizó las tropas carlistas catalanas en un documento oficial que se enviaría al rey y a los cabecillas respectivos. Tras la marcha de Guergué de Cataluña, asumieron el mando Ignacio Brujó y Rafael Maroto. Este creó confusión y tuvo muchas derrotas, así que, en diciembre de 1836, fue sustituido por Blas María Arroyo de León. Logró victorias como el desastre de Oliver y la conquista de Solsona. En 1837 se hizo con el mando Juan Antonio de Urbistondo, que conquistó Berga en julio y la convirtió en la capital del carlismo catalán. Los problemas entre la Junta de Gobierno de Berga y Urbistondo llevaron al nombramiento de José Segarra y posteriormente al del conde de España, que provocó el descontento de la oficialidad carlista. La llegada de combatientes carlistas del Frente Norte prolongó la guerra en Cataluña unos meses hasta que las últimas tropas carlistas, dirigidas por Cabrera, cruzaron la frontera francesa el 6 de julio de 1840. En ambas Castillas los movimientos carlistas también existieron. Fueron más importantes en Castilla la Vieja. En las zonas cercanas a las provincias vascóngadas y Navarra, los carlistas acabaron amparándose en los carlistas vasco-navarros, formando los batallones castellanos. Sus jefes más importantes fueron Balmáseda, Basilio García, Jerónimo Merino y Cuevillas. En Castilla la Nueva, los movimientos carlistas se centraron en Ciudad Real y en las zonas próximas a Cabrera, Cuenca y también en Albacete. La partida más importante de la región fue la de los hermanos Palillos. Estaba formada por jinetes en su mayor parte y llegó a ser numerosa comparada con las demás partidas manchegas, que nunca fueron muy superiores a un par de centenares de hombres. El movimiento carlista nunca tuvo unidad de mando y de administración, ni conservó territorio en el que hubiese podido instalar sus cuarteles, almacenes, cuadras de caballos, depósitos de heridos y prisioneros, manteniéndose continuamente en movimiento por la provincia, asaltando pueblos y refugiándose en las montañas. En ocasiones se unían varias pequeñas partidas para realizar un ataque a una localidad importante. En conclusión, la Primera Guerra Carlista produjo grandes secuelas como la radicalización de la vida política, además de la intensificación del desorden y la inseguridad de las áreas rurales. La Segunda Guerra Carlista tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña entre septiembre de 1846 y mayo de 1849, debido, al menos teóricamente, al fracaso de los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón, que había sido pretendido por distintos sectores moderados de Isabel, singularmente Jaime Balmes y Juan Donosco Cortés, y del carlismo. Sin embargo, Isabel II terminó casándose con su primo Francisco de Asís de Borbón. El conflicto, cuestionado por muchos historiadores como tal guerra, fue fundamentalmente un levantamiento popular en distintos puntos de Cataluña. Las partidas de matinés combatieron conjuntamente con partidas de ideología republicana, en lo que vino a llamarse coalición carlo-progresista. En Cataluña habían persistido bandas carlistas que no se habían rendido tras el fin de la Primera Guerra, aunque actuaban más como bandoleros que como guerrilleros, a lo que unió la crisis agraria e industrial de 1846, especialmente importante en Cataluña, y algunas reformas impopulares de los gobiernos moderados de Ramón María Narváez, como las quintas, el impuesto de consumos y la introducción de un sistema de propiedad liberal que entraba en contradicción con los usos comunales de la tierra. La crisis de 1846 había sido importante en Cataluña. Por una parte, las comarcas más pobres y dependientes de la agricultura en zonas de montaña tenían serias dificultades de suministro de alimentos desde 1840, lo que obligó a los distintos gobiernos a enviar ayudas económicas, siempre insuficientes, para paliar el hambre. En segundo lugar, la crisis que se estaba gestando en Europa en las actividades industriales incidió especialmente en la incipiente revolución industrial catalana a partir de 1840 y hasta 1846,
con una disminución de la demanda exterior y la competencia desleal que suponía el contrabando. En tercer y último lugar, la introducción del sistema de reclutamiento de quintas privaba a las familias de manos útiles en momentos especialmente difíciles. La rebelión comenzó a finales de 1846 en Solsona, cuando se formaron diversas partidas guerrilleras que no sobrepasaban los 500 hombres y que atacaban fundamentalmente a funcionarios públicos de unidades militares. Estas actuaban al modo de las guerrillas y estaban integradas por grupos poco numerosos de hombres con un cabecilla. Actuaban en la zona donde tenían su residencia y eran buenos conocedores del terreno. Los cabecillas o bien provenían de los carlistas no depurados de la Primera Guerra, o bien de aquellos que se habían visto obligados a huir a Francia y que regresaban aprovechando el descontento social. El líder más importante de este momento fue el sacerdote Benet Tristany, que en febrero de 1847 protagonizó una entrada en Cervera para hacerse con fondos y munición. Tristany fue capturado y lo fusilaron en Solsona en mayo del 47, pero el número de partidas carlistas aumentó en toda Cataluña, llegando a unos 4.000 hombres armados a fines de ese año frente a un ejército regular formado por 40.000 soldados que dirigía Manuel Pavía y que intentó, mediante medidas de gracia, apaciguar a los sublevados. La Tercera Guerra Carlista se desarrolló en España entre 1872 y 1876 entre los partidarios de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista con el nombre de Carlos VII, y los gobiernos de Amadeo I, de la Primera República y de Alfonso XII. En marzo de 1870, Ramón Cabrera presentó la dimisión como jefe político y militar del carlismo, por creer que no se daban las condiciones razonables de alcanzar el triunfo por las armas y no querer exponer a España a una nueva guerra civil. El pretendiente, que llevaba meses preparando la insurrección desde el exilio, estableció el 21 de abril de 1872 como la fecha para el comienzo de la sublevación. Esta guerra carlista se desarrolló sobre todo en las provincias vascongadas y Navarra. La restauración de los fueros por el pretendiente en julio de 1872, abolidos por los decretos de nueva planta por Felipe V, influyó en la fuerza del levantamiento en Cataluña y en menor medida en Valencia y Aragón, y algunas partidas poco activas por Andalucía, así como el resto del territorio peninsular, especialmente en áreas montañosas, donde practicaban el bandolerismo ante su marginalidad y escasa eficacia a la hora de establecer un vínculo con el pueblo que facilitara su actividad guerrillera. Los antecedentes de la Tercera Guerra Carlista. Tras la proclamación de la Primera República Española en febrero de 1873, muchos monárquicos isabelinos se pasaron al bando carlista. Por el contrario, el golpe de Pavía en enero de 1874 y el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 contribuyeron a restar fuerzas a los carlistas, así como el acercamiento al Vaticano del gobierno español. La Tercera Guerra Carlista tuvo dos frentes de combate, el primero en las provincias vascongadas y Navarra. El pretendiente cruzó la frontera francesa en Navarra el 2 de mayo de 1872 y se puso al frente del alzamiento, pero el 4 de mayo el general gubernamental Domingo Moriones entró por sorpresa en el campamento carlista en Oroquieta y el pretendiente tuvo que cruzar precipitadamente la frontera francesa, poniendo fin a la insurrección en las provincias vascongadas y Navarra, tras la firma del convenio de Amorebieta el 24 de mayo entre el presidente del gobierno de Amadeo I, Francisco Serrano, y los líderes carlistas de Vizcaya. Sin embargo, el convenio fue mal recibido por las Cortes y Serrano tuvo que dimitir. Tampoco se aceptó el convenio desde el bando carlista y el pretendiente consideró a los firmantes como traidores. Tras el fracaso del primer levantamiento en las provincias vascongadas y Navarra, el pretendiente destituyó a la mayoría de los jefes militares y estableció el 18 de diciembre como fecha para la nueva sublevación. Entre las numerosas partidas que se levantaron, destacó la del cura Santa Cruz. Durante diciembre y los primeros meses de 1873, los carlistas volvieron a levantar numerosas partidas en la región. El 5 de mayo de ese mismo año se produjo una importante victoria en Eraul, Navarra, cuando las fuerzas de Dorre Garay, Rada y otros líderes carlistas vencieron a las tropas de Navarro, a las que produjeron numerosas bajas y prisioneros. Esta victoria, junto a otras, dio alas al carlismo en las provincias vascongadas.
El pretendiente volvió a entrar en julio de 1873 en España y en agosto los carlistas conquistaron Estella, que convirtieron en su capital, pero fracasaron en los intentos de conquistar Bilbao. En septiembre de un año más tarde, los carlistas mantenían 24.000 hombres armados y ocupaban casi por completo las provincias vascongadas y Navarra. Se establecía así un verdadero Estado carlista, que tenía su base en las diputaciones forales y en el que Carlos VII era el jefe de Estado y estaba al frente de un gobierno compuesto por 3 secretarías de Estado. Existía también un código penal, un Tribunal Supremo de Justicia, aduanas, servicio de correos y en 1874 se estableció una universidad en Oñate. El segundo frente abierto en la Tercera Guerra Carlista fue el Frente Este. En Cataluña, el levantamiento se realizó incluso antes de la fecha que había designado el pretendiente. Joan Castell, al frente de 70 hombres, se sublevó unos días antes. El pretendiente nombró a su hermano, Alfonso Carlos, como capitán general de Cataluña, aunque hasta fin de año no cruzó la frontera, y fue Rafael Tristany quien asumió transitoriamente el puesto. Aunque se formaron partidas guerrilleras en casi todas las comarcas catalanas, no se llegó a organizar una estructura militar común. La revitalización de la insurrección en el Frente Norte y la llegada de Alfonso Carlos en diciembre de 1872 reactivaron las partidas carlistas en Cataluña, al tiempo que la partida de Pascual Cucala conseguía el apoyo popular en el Maestrazgo, y se formaban otras hasta totalizar unos 3.000 hombres. En la provincia de Valencia, los carlistas mantenían 2.000 hombres armados en diversas partidas y en la provincia de Alicante unos 850. El general Marco de Velo había organizado la división aragonesa y la administración civil y militar de la región. Pese a esta organización, tenían serios problemas para pagar a los soldados y armarlos, ya que se armaban con lo quitado al enemigo o compradas en el extranjero. Organizó varios batallones carlistas y las compañías del Pilar, que eran soldados de preferencia dentro del ejército carlista del centro. Perdió algunos combates, como en Caspe, pero pudo rechazar un ataque de los republicanos en Cantavieja. Las partidas en el Maestrazgo fueron aumentando y mezclándose con las de Aragón, Cataluña, Cuenca y Albacete. En el 1874, el infante Alfonso envió los hombres de Vallés, carlistas de Tarragona, a reforzar los hombres del Maestrazgo. Los carlistas pudieron llegar a crear un mini-estado con centro en Cantavieja, que después de ser asediada tuvo que capitular. La movilización carlista se redujo en otras zonas a pequeñas partidas aisladas. Destacaban unos 400 hombres en Extremadura y las partidas de Castilla la Nueva, sobre todo en la provincia de Ciudad Real. También cabe destacar la conquista de la ciudad de Cuenca en el año 1874 por tropas carlistas al mando de Alfonso Carlos y su esposa María de las Nieves de Braganza. En marzo de ese año, las fuerzas carlistas, dirigidas por Francesc Sabais, pusieron sitio a Olot y, tras conquistarla, la convirtieron en su capital. En julio se establece en San Juan de las Abadesas la Diputación de Cataluña, que presidía Tristany, y que intentaba dotar de una organización político-administrativa a los territorios controlados por los carlistas catalanes. En marzo de 1875, Martínez Campos ocupó Olot y sometió a sitio Seo de Urgell. Su conquista por las tropas gubernamentales en agosto hizo que el 19 de noviembre finalizara la lucha en Cataluña. Consecuencias de las guerras carlistas. Consecuencias políticas. Las regiones en las que se desarrollaron principalmente las guerras empezaban a tener conciencias de sí mismas como un pueblo distinto al español, por la lengua, las costumbres o la forma de pensar. Así que en regiones como Cataluña o el País Vasco nos encontramos con unas corrientes nacionalistas que llegan a constituir la base ideológica de su vertiente separatista. El ejemplo más claro de este individualismo lo encontramos en el País Vasco. Al terminar la guerra, se abolieron los fueros de las ciudades y pueblos vascos y, como respuesta, los habitantes manifestaban su desacuerdo en la iglesia, los periódicos, los libros, etc. Cánovas del Castillo, tras muchas negociaciones con las diputaciones vascas, llegó a un acuerdo por el cual éstas se encargarían de recaudar los impuestos a los ciudadanos y después las diputaciones pagarían al Estado lo que éste tenía pensado recaudar. Esto es lo que se conoce como cupo vasco. Consecuencias económicas.
En el último tercio del siglo XIX, España pasó por una mejora económica. Debido a que en las colonias se produjeron multitud de levantamientos, España llevó a cabo pactos económicos con Francia y Alemania para venderles territorios en América y África. A pesar de este saneamiento económico y las desamortizaciones, España no pudo ponerse al nivel industrial de Europa, debido en gran parte a la falta de inversión particular y la escasez de fuentes de energía. Para suplir la falta de financiación, empezaron a adquirir protagonismo los bancos y la bolsa.